Gracias a Dios por este clima, ¿verdad? Bendecimos al Señor por este clima, por la lluvia. Siempre debemos dar gracias a Dios por todo y en todo. Claro que hay condiciones que no son favorables, ¿verdad? Pero gracias a Dios por este clima tan hermoso. Dios nos bendice con el calor, con la lluvia. Las bendiciones del Señor son buenas todos los días, a cada momento y siempre. Vamos a orar, vamos a continuar con el Evangelio de Juan. Hemos hecho una pausa, pero hoy vamos a regresar al capítulo 18 y vamos a ver el versículo 28 y como hay tiempo, la lluvia nos va a permitir, nos vamos a ir hasta que acabe la lluvia. Pretendo terminar el versículo 40 primeramente Dios. ¿Qué les parece si oramos así como estamos? ¿No se les antoja un chocolatito? Sería increíble, ¿verdad? Pero no se puede ahorita, no hay manera. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tus bendiciones, por ti mismo, Señor. Estamos agradecidos por ti. Gracias por tu santa palabra, gracias por la iglesia. Gracias, Señor, por esta lluvia. Pero como bien decía el himnólogo, mándanos lluvias de bendición, Señor. Lluvias copiosas de bendiciones, Señor. Es lo que te pedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les decía hace un momento que vamos a retomar el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo número 18 del Evangelio de Juan. Y comenzaremos a ver el versículo 28, pero quiero darles algunos detalles que se me hacen muy importantes. Acuérdense que el Señor fue llevado a Caifás y la escritura precisamente comienza diciendo: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Hasta allí había terminado el juicio, digámoslo, religioso, y ahora comenzaba el juicio civil. Claro, habían violaciones en cuanto al juicio religioso. El Sanedrín se había reunido por la noche, de noche, y entonces eso era ilegal. El escritor dice que era de mañana, y luego entonces esa hora aproximada era entre las 3 a 6 de la mañana. No era muy difícil entender que los gobiernos se levantaran en esos lapsos de tiempo. Los gobiernos de esa época se levantaban muy de mañana, así que el margen entre 3 a 6 de la mañana es creíble. Por eso es increíble de la palabra del Señor, que nos arroja datos que nos sorprenden toda la vida. Pero vayamos al versículo 28 de Juan, capítulo 18 de Juan, versículo 28 al 30. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, probablemente entre 3 a 6 de la mañana, como dije hace un rato. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? La primera pregunta de Pilato, de hecho hay muchas preguntas que hace Pilato. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Verso 30, respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Fíjense bien que el texto, estos hombres judíos, la pregunta que le hace Pilato no la responden, la evaden. Ellos no podían presentar, no tuvieron los elementos jurídicos para argumentar que realmente el Señor era un violador de la ley. Ellos nomás estaban dando el dictamen que el Sanedrín concluyó. Obviamente eran argumentos mentirosos, obviamente eran argumentos insostenibles. Entonces, de entrada, vemos que estos hombres que fueron muy de mañana, las autoridades, por cierto, religiosas, acusando al Señor de manera falsa, no pudieron, Pilato no pudo tener una respuesta satisfactoria de ellos. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero no presentaron un cargo de peso. Ellos no presentaron ningún elemento jurídico
para decir, de que diga Pilato, con este argumento voy a proceder. Ellos solamente daban su conclusión sin argumentar. Bien. El tema de hoy es la incredulidad. La incredulidad. La primera verdad que yo quiero compartirles acerca de la incredulidad de entrada es que la incredulidad, valga la redundancia, es no creer en Jesucristo como el Señor y Salvador. La incredulidad es no creer en el Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Tampoco se puede quitar ninguna de las partes. Si alguien no cree en Jesucristo como Señor, no cree como Salvador. Hubo un tiempo, una moda, hace algunos años, en que empezaron a predicar en las iglesias cristianas que algunos habían aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Eso es antibíblico. La persona que cree en Jesucristo como Señor es que cree en Él como su Salvador. Por lo tanto, una persona que no cree, un incrédulo, es aquel que no cree en Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahora vamos a pensar en la escena que acabamos de leer hace un momento. Es imposible no pensar en la condena. Fíjense bien de lo que voy a decir. Es imposible, a la luz de la Biblia, a la luz de lo que acabamos de leer. Estamos hablando que se quita de la casa de Caifás. Estamos hablando de que el personaje acá que aparece en escena es Pilato. Sale Pilato a ellos, a ese grupo de autoridades religiosas. Les pregunta: ¿qué acusación me traen? Le responden por la tangente, por otro lado. Es imposible no pensar en la condena que ha de venir para estos hombres impíos. No sé usted y yo, pero yo no puedo imaginarme a ciencia cierta qué tipo de condena le espera a Poncio Pilato. ¿Qué tipo de condena le espera a estos hombres que se presentaron ante Pilato con falsas acusaciones, con falta de argumentos? ¿Se puede imaginarse la condena para estos hombres? Déjenme decirles de entrada que ni llantos, porque va a haber llanto en el día del juicio. La gente que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador va a llorar ese día. Pero ni llantos. Ahorita puede uno ser muy valiente en el día de hoy. Puede permanecer usted alguien aquí puede permanecer incrédulo y puede desafiar la palabra del Señor de alguna manera, y puede mantener su postura radical de no creer. Pero en el día del juicio, en el día en que los hombres estemos de pie ante el Señor, en ese día ni llantos ni excusas. La verdad es que muchos se van a excusar, van a culpar quizás a otros y van a tratar de excusarse, pero ni excusas, ni llantos, ni lamentos, ni justificaciones, ni peros. Pero Señor, ¿se acuerdan de Mateo capítulo 7? Pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Cristo les va a responder: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No va a ser suficiente cuando estén de pie ante el trono del Cordero. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y más adelante dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ni llantos,
ni lamentos, ni quejas, ni justificaciones van a ser suficientes para aquellos que no creen el Evangelio. Sería muy lamentable si para algunos de nosotros las cosas del Señor son sin importancia. Sería muy lamentable si alguno de nosotros pensara que las cosas del Señor fueran algo fuera de la realidad. Si se puede objetar con las cosas del Señor, si se puede cuestionar, sería muy lamentable para alguno de nosotros o alguno de los que están aquí reunidos. Un día, si hubiera ese caso, si hubiera que acá a una persona que asiste a la iglesia, gloria a Dios, y asiste, que viene de manera frecuente, si hubiera alguno que es incrédulo todavía, eso significa que Jesucristo no es su Señor. Eso significa que Jesucristo no es su Salvador todavía. Si hubiere el caso y si esa persona permaneciere de esa forma, un día desearás haberte arrepentido. Un día en el juicio del gran trono blanco, tú desearás haberte arrepentido este día. Anhelarás y gritarás, nada más que va a ser demasiado tarde. Será como en los días del diluvio, ¿se acuerdan? Cuando entonces la puerta se cerró del arca y los niveles de agua empezaron a subir. Usted se puede imaginar, la gente entonces en ese momento sí pensó que es cierto. No dejaba de llover y se fueron inundando los lugares más altos, y entonces algunos quizás tocaban la puerta o tocaban en parte del arca, nada más que era demasiado tarde. La puerta se había cerrado, el momento de oportunidad ya había pasado. Si hubiera alguno de los que están aquí que no cree en el Evangelio todavía, que simpatiza con el Evangelio, que le agrada el culto, el ambiente del culto, pero no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, será lamentabilísimo. Desearás que fuese una pesadilla solamente. Desearás que dijeras tal vez en el día del juicio final: Señor, que esto fuese una pesadilla, que esto no fuese cierto. Quizás querrás volver al pasado. Si yo estuviese en ese sermón, si yo estuviese en ese devocional, quizás si yo estuviese otra vez con la Biblia, será demasiado tarde. Por lo tanto, estas escrituras que acabamos de leer son prueba fehaciente del error más grande de la humanidad: entregar a un justo, y en este caso al Hijo de Dios. O sea, se imagina entregar a un justo, pero no era cualquier justo, es el Hijo de Dios. Pues bien, estos hombres lo entregaron. Estos textos bíblicos tratan también de la ceguera espiritual que escuchábamos ahí en la predicación. Son una muestra, estos versículos bíblicos, de una ceguera espiritual. Si usted lee con detenimiento el pasaje bíblico, estos hombres no entraban al pretorio porque se decían a sí mismos que no se iban a contaminar, pues tenían en la mente que algo en el ambiente podía contaminarlos. Imagínense, Pilato no era un judío, y imagínense si ellos tocaban o parte de su cuerpo se mezclaba en esa área, pues ellos tenían que abstenerse de sus ritos religiosos. No querían contaminarse. La pregunta es: ¿contaminarse como de qué? Si sus corazones estaban completamente contaminados, sus corazones estaban completamente malos delante del Señor, sus almas estaban corruptas, de tal manera que pretendían cumplir con el rito de la Pascua, pero estaban culpando a un justo. La Biblia nos sorprende. Dice la Escritura, volviendo al texto bíblico: no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer ¿qué? Pero si usted busca en su Biblia, 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, ¿quién es? Que es Cristo.
Hermano, la incredulidad hace que las personas, la incredulidad es en sí no creer en Jesucristo. Hermano, la Pascua era Cristo. La Pascua estaba delante de sus ojos, pero no se percataron. Estos pasajes bíblicos también encuadran perfectamente con la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo número 3. Porque Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Miren lo que está diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado. ¿Y qué más dice? Y no lo estimamos. El profeta Isaías hace un esfuerzo para describir los horrores de rechazar la gracia de Dios. Estos hombres religiosos, estos hombres que inculpaban al justo, y Pilato, por supuesto, estaban rechazando la gracia de Dios de manera abierta. Estaba la Pascua ante sus ojos, estaba el objeto de la Pascua, es Cristo. Y como bien dijo Pablo, nuestra Pascua es Cristo. La Pascua era el sacrificio del Cordero sin mancha. Desde Éxodo. Eso es la Pascua. Es Cristo en la cruz muriendo por nuestros pecados. La incredulidad es no creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Si hubiere alguno de entre los que estamos aquí, si hubiere alguno. Estas palabras son en sí desgarradoras. Despreciar al Hijo de Dios, desechar al varón de dolores, al Hijo de Dios. El quebranto fue el acompañante de Cristo. La indiferencia y la vergüenza de los hombres con respecto a Él. Pero déjenme decirle algo, hermanos. Este caso no describe de alguna forma, en poco o en mucho, de lo que somos en el día de hoy. La falta de estima a nuestro Señor. La Escritura dice, Isaías, no lo estimamos. La falta de aprecio, la indiferencia. Ejemplo, tenemos nuestras agendas y estas son inmovibles. ¿Nos parecemos a esa generación? Tenemos una agenda nosotros, nadie la puede cambiar. Y Cristo, ¿no? Dicho de esa manera, se escandaliza uno, no, Cristo no. Y no lo decimos a veces, pero con nuestra vida, a veces nos parecemos a este contexto. Porque con nuestra agenda nadie se mete, ¿eh? Tenemos nuestro tiempo. Este no es negociable, es mi tiempo. No se negocia mi tiempo. En cierta manera, este pasaje bíblico también nos evidencia a nosotros. Tenemos nuestros recursos, pero tenemos otras prioridades. Son nuestros recursos. ¿Cuántos de los que están aquí no han oído hablar de la pirámide de Abraham Maslow? ¿No? Pues esta pirámide está contemplando solamente las necesidades del hombre. Ahí no está Dios en la famosa pirámide. Tenemos nuestros dones y talentos, pero son nuestros. Nos reservamos al servicio de Cristo. Ojo, no nos comprometemos con la obra del Señor. Y nos escandaliza Pilato, ¿verdad? Y podemos rasgar nuestras vestiduras nosotros los cristianos y decir, pero ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que Él es la Pascua? ¿Pero qué tipo de personas son estos que estaban entregando a Cristo? ¿Qué tipo de persona era Pilato, que no le dio la recepción que el Señor merecía? Y está bien que usted y yo nos indignemos, y está bien que no concibamos esas actitudes, porque son síntomas de incredulidad, porque precisamente la incredulidad hace que uno no reconozca a Cristo, que Cristo no sea el Señor y Salvador de las almas.
Pero de alguna manera también sale a relucir parte de lo que todavía tenemos, los vestigios de nuestro pasado pecaminoso. Nuestros queridos jóvenes, tenemos nuestros amigos, pero son de nuestro círculo, ¿no? Tenemos acá amigos en la iglesia, pero somos así, nada más 4 aquí entran. ¿Eso dice la Biblia? Un mal de nuestra juventud es que piensan que solos las cosas salen mejor sin los adultos. Eso se llama fracaso. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo número 4, que enseñen a las mujeres jóvenes, hablando de las ancianas o de las mujeres adultas, que enseñen a las mujeres, dice la Biblia, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Los adultos nunca deben quedar fuera. Los adultos deben estar con los jóvenes. Pero cabe hacer varias preguntas en esta mañana o en este día. ¿Se acuerda usted que de aquel discípulo que dijo: vamos con el Señor a Jerusalén, vamos a morir con Él? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba? Ya lo prediqué aquí. ¿Cómo se llamaba? El que dijo Tomás. Dijo: vamos a morir con el Señor. Quizá lo dijo de una manera para animar a los discípulos, pero ¿dónde estaba Tomás? Esa es la parte que se parece a nosotros. ¿Dónde estaba Tomás? El que dijo que vamos a morir con el Señor. Vamos a Jerusalén a morir con el Señor. ¿Dónde estaba? ¿Quién estaba acompañando a Cristo aquí? Nadie. Humanamente hablando, no había un solo discípulo de los 12. ¿Dónde estaban los 12 discípulos? ¿No se acuerdan ustedes de uno que dijo: estoy dispuesto a ir contigo no solamente a la cárcel, sino también a la muerte, Señor? ¿Cómo se llamaba? Pedro. Aquel valiente, por decirlo de alguna manera, que le cortó la oreja a Malco. Le cortó su oreja. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaban los 70 discípulos que fueron enviados de 2 en 2 para predicar el evangelio? ¿Dónde estaban los hombres que comieron por dos ocasiones, cuando menos? Más de 15,000 a 20,000 personas se alimentaron. Bueno, la Biblia dice 5,000 sin contar mujeres y niños. Y los comentaristas hacen un cálculo de que probablemente eran como entre 15 y 20,000 personas que comieron hasta que se saciaron y sobró además. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los leprosos? ¿Dónde estaban los cojos? ¿Dónde estaban los ciegos? No había nadie. No, entonces Isaías se cumple: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo estimamos. Verso 35, 31 y 32. La incredulidad entonces es no creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero vayamos al versículo número 31 y 32. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según nuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Por qué los hombres actuaron de esta manera con respecto a Cristo? ¿Por qué actuaron de esa forma? Dice la Escritura: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Por qué actuaron así? ¿Podría alguno de ustedes podríamos decir: es que ignoraban, fue su ignorancia? Hermanos, el hecho de que usted y yo no sepamos algo no nos exime de nuestra responsabilidad. Es más, Pilato debió investigar. Era responsabilidad directa de Pilato. Las Escrituras daban testimonio acerca de Cristo. Pero lo que pasó aquí en este
capítulo 18, lo que estamos leyendo es lo que justamente en el capítulo 1 de Juan nos dice de manera puntual, dice, a lo suyo vino, ¿y qué más? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo se llama eso? Se llama desprecio, se llama rechazo, se llama falta de estima, desprecio. Pero también dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué qué? Porque sus obras eran malas. ¿Qué podemos decir de Pilato y aquellos hombres que actuaron con total libertad? No fueron programados, actuaron bajo su propia responsabilidad. Pilato tenía autoridad para liberar a Cristo. Pilato debió cuidar la integridad física de Cristo. Pero las palabras de Pilato, según los historiadores Josefo y otros, dicen que Pilato era un hombre débil, era sanguinario, pero al mismo tiempo voluble. Se dejaba envolver fácilmente. No tuvo la convicción de dejar libre a Cristo. Se dejó manipular. Sí, él es el carácter débil en un sentido de Pilato, manejable por las multitudes. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, puso en aprietos a los judíos al decir, júzguenle ustedes según vuestra ley. Ahora, ¿qué dice la ley? Si van ustedes a Éxodo 20, versículo 12, 13 en adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y sabe qué dice el versículo 13? No matarás. Ellos sabían, eso es lo grave de la incredulidad. Sabían que no deberían matar a Cristo, eran las autoridades. No cometerás adulterio, dice 14, no hurtarás, 15, versículo 16, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Dos versículos de manera clara estaban violando los judíos. Hablar falso testimonio contra Cristo. Ellos ya habían acordado en el Sanedrín darle muerte a Cristo, pero no podían. No les era permitido por la ley. Además, si lo hubieran hecho, tendría que ser apedradas como Esteban. Pero la ley dice que iba a ser levantado como la serpiente fue levantado. Cristo mismo lo dijo. Cristo mismo predijo cómo iba a ser su muerte. Y la profecía no es para anunciarnos algo. La profecía bíblica hace que las cosas se cumplan. Y Pilato es totalmente responsable de la muerte de Cristo. Y estas autoridades religiosas son culpables de la muerte de Cristo, totalmente. Dicho de otra manera, Pilato actuó con astucia. Ahora déjenme decirle algo, hermanos. La astucia tiene que ver con maldad, a diferencia de la sabiduría. Así que usted y yo debemos dejar de ser astutos, sino sabios. En este caso, Pilato actuó con astucia, actuó como corresponde a los hijos de las tinieblas. Hechos capítulo 2, versículo 23, lo estudiamos el miércoles. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ¿qué dice la Biblia? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Dios en su soberanía tiene un plan perfecto, pero los hombres son totalmente responsables de lo que hacen. Y si bien se llevó a cabo de manera puntual los planes eternos de Dios para salvarnos, esto no exime de responsabilidad a Pilato ni a estos hombres impíos que dieron muerte, así como dice, esta fue la predicación de Pedro. Prendisteis y matasteis. En Hechos capítulo 2, versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La predicación de Pedro, la predicación evangelística, es así, directa. Es muy distinta a nuestras predicaciones evangelísticas
en algunas iglesias que es más motivacional, más humana, más psicológica. No, esta predicación era directa. Ustedes mataron a Cristo. No era con mecanismos metodológicos, con ambiente musical, apelando a la razón, a la decisión humana. No, era llevarlos a la cruz. Hechos capítulo 3, versículo 13 al 15. Hechos capítulo 3, del versículo 13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros que entregasteis y negasteis delante de Pilato. Y ahí viene un versículo increíble. Cuando esto no lo dicen los evangelios, lo dice Hechos. ¿Sabe usted que Pilato había resuelto poner en libertad a Cristo? Pilato había dicho: voy a poner en libertad a Cristo. Y negasteis delante de Pilato cuando ¿qué? Había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, pedisteis que se os diese un homicida. Y viene un versículo hermosísimo: y matasteis al autor de la vida. Es algo inconcebible, matar al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El pasaje es abrumador. Lucas es el que nos dice que Pilato había resuelto. O si algunos de ustedes, de los que están aquí, se percataran de la tragedia de postergar. Una tragedia de postergar. Vean a Pilato. Había resuelto soltar a Cristo. Hay muchos que han resuelto muchas cosas en su vida. Algunos han dicho: este año me voy a entregar a Jesucristo. Este año voy a rendir mi vida a Jesucristo. Esta ocasión sí voy a creer. Pero las presiones de las personas, los afanes de este mundo, los amigos quizás, la presión de la sociedad, del estatus, esta resolución la dejan para otro día, para otra predicación, para otro 31 de diciembre, para otra semana mayor, postergando. Vean a Pilato, dejó la resolución y cedió a la presión. Hechos capítulo 4, versículos 10 y 11. Sea notorio a todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Es el estilo de predicación. Esto es lo que nosotros, los que usamos el púlpito, debemos predicar: a Cristo crucificado. Hermanos míos, sabemos que Cristo murió por la culpa de usted y por la culpa mía. Y que quede claro en cualquier persona de aquí que aún no ha creído en Cristo: por tu culpa, Cristo fue a la cruz. Por nuestra culpa murió en la cruz. No hay otra manera. No hay otra forma de expresarlo. Vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos 4, 10 y 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos capítulo 5, versículo 30. El caso de Ananías y Zafira que mencionaban los jóvenes hoy. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros ¿qué? Matasteis colgándole en un madero. La incredulidad es no creer en Jesucristo como Señor y Salvador. La condena del alma va a ser por eso, porque por la culpa suya y la culpa mía, Cristo murió en la cruz.
Hechos capítulo 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ese es el peligro. Eso es lo grave del asunto para cualquier persona que no cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Hechos capítulo 8, versículos 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía, este es el eunuco, el tesorero de la reina de Candace. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿De quién está hablando el pasaje? Está hablando de Cristo, como oveja que fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Esta fue la predicación del eunuco, que se le dio al eunuco por Felipe. Le explicó perfectamente el pasaje bíblico. Este tipo de predicaciones son las que nosotros debemos procurar en nuestros púlpitos. No testimonios personales, no experiencias, no tácticas evangelísticas. No tiene que ver con llamamientos constantes para que la gente solo se emocione y haga una simple oración del pecador. Esto tiene que ver con la culpa del hombre. Por tu culpa Cristo murió. Por mi culpa Jesucristo murió en la cruz. Eso tenemos que creer. Y de eso hay que arrepentirse. Y de eso hay que venir para pedirle perdón al Señor. Pero la segunda verdad, la incredulidad es no creer en Cristo como Señor y Salvador. La segunda verdad es que la incredulidad aleja de los caminos del Señor. Verso 33 al versículo 35. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Fíjate qué pregunta tan grande. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Creo delante del Señor que es la pregunta más comprometedora que Pilato pudo haberle hecho al Señor. La más comprometedora. Es más, creo que él lo hizo hasta en tono de burla. ¿Eres tú el rey de los judíos? Pero quiero decirles algo, sus mismas palabras le llevaron a la condena. Cristo aceptó ese título, no dijo: yo no soy. Ahora déjeme decirle algo. Imagínese usted, Pilato es el insignificante hombre ante el omnipotente Dios. Es Pilato un hombre considerado como nada delante del Señor. Es un insignificante hombre haciendo una pregunta al omnipotente Dios. ¿Que acaso Cristo no pudo tronar sus dedos y que cayera fulminado? ¿Lo pudo hacer o no? Claro que lo pudo hacer. No pudo con un solo pestañear hacer que deje de latir su corazón o que se lo comieran los gusanos como Herodes. ¿No lo pudo hacer Cristo? Es el autor de la vida, que no pudo hacer que cayera un rayo sobre Pilato. Lo pudo hacer. Es el autor de la vida, es el dador de la vida, es el omnipotente Dios. Es por ello que no es suficiente un acercamiento. Dígame si Pilato no estaba cerca de Cristo. ¿No estaba cerca de Cristo? Queridos hermanos, estaba recontra cerca, ¿no? Cualquier creyente verdadero no anhelaría estar cerca del Señor. Yo creo que sí. Muchas gracias. Te lo agradezco. Necesito el inalámbrico ya. Gracias. No es suficiente estar cerca de las cosas del Señor. ¿Alguien aquí está cerca de las cosas del Señor? Amén.
Alguien puede encontrar refugio en la iglesia, un calor humano, cristiano, ¿verdad? Eso es buenísimo. Pero quiero decirles algo, queridos hermanos. No es suficiente estar cerca de la coinonía de la iglesia o estar en coinonía. Es más, alguien aquí puede aprenderse los cantos. Gloria a Dios. No es suficiente. Hasta nos sirvió de refugio el hecho de que venga la lluvia. Estamos como más compactados, ¿verdad? Los niños no sé si ya se durmieron, no tengo idea, pero ni siquiera pudieron salir a las clases. Pero no es suficiente estar cerca. Pilato estaba cerca. Los hombres estos que entregaron a Cristo estaban cerca de Cristo. Sé que algunos de los que estamos aquí simpatizan con el Evangelio. Eso es excelente, simpatizar. No es suficiente. Estar cerca del Evangelio no significa estar en el Evangelio. Puede significar al mismo tiempo estar cerca del Evangelio, pero estar totalmente lejos del Evangelio. ¿No es Pilato el que está cerca del Evangelio que es Cristo? ¿Y no acaso está totalmente lejos de Cristo? Abismalmente lejos, como de una montaña a otra, cerca de Cristo, pero lejos totalmente de Él. Dicho de otra forma, puedes estar en el culto desde temprano, escuchar las alabanzas, cantar las alabanzas, escuchar la predicación. Déjeme decirle algo. Todo esto está bien, pero pudiera ser que alguno estuviese tan perdido como Poncio Pilatos, tan lejos de Cristo, tan ciego como Pilato, tan muerto espiritualmente como Pilato, y tan cerca, escuchando una predicación, cantando alabanzas, tan extraviado como aquel que ni por su mente tenía con quien estaba hablando. Por eso la incredulidad es peligrosa, hermanos. Es letal la incredulidad. La incredulidad mata, aleja a las personas de las cosas del Señor. Porque uno no cree el Evangelio. Uno no cree que Cristo es el Señor y es el Salvador. Su manera de comportarse lo delatan. ¿Cómo se comportó con Cristo? No creía en Cristo como Señor. Él pensaba que era un hombre como cualquiera. No creía que Él es el Rey del universo. Por eso tal pregunta irónica, sarcástica. Déjeme recordar lo que la Escritura dice: por sus frutos los conoceréis. En este caso, las palabras de Pilato estaban dando evidencia de su corazón no arrepentido, de su miseria espiritual, de su total extravío. Además, déjeme decirle algo: ¿que acaso Cristo no sabe lo más íntimo de nuestro ser? Él sabe de los que estamos aquí quién realmente es salvo y quién no. ¿Sabe eso el Señor? ¿No nos conoce desde antes de la fundación del mundo? ¿No nos conoce desde el vientre de nuestra madre? Él sabe. Yo oro al Señor para que todos los que están aquí realmente seamos salvos por la gracia de Dios. Y yo creo que cada creyente está orando a favor de que todos seamos salvos, ¿sí o no? Pero probablemente hubiera alguien. Ese puede ser su hijo, puede ser su hija, nuestro hijo, cerca del Evangelio, ¿no? Puede ser hasta bautizado, perdido. Puede ser miembro de esta iglesia, perdido. Y esto no es un juego, hermanos, eso es más grave de lo que usted se imagina. Porque si usted y yo creemos en un infierno ardiente, donde el fuego nunca se apaga y el gusano no muere, donde es el lloro y el crujir de dientes, no estaríamos tan cómodos en nuestras sillas. Las cosas del Señor lo tomaríamos más en serio. Yo puse un ejemplo el miércoles pasado. Si hubiese un incendio y nuestros hijos estuviesen adentro, ¿qué no haríamos hasta lo imposible para salvarles? Pues esto no es un incendio. Esto no es momentáneo.
El infierno es verdadero. Y hay de aquellos que no creen el Evangelio. Hay de aquellos que están cerca del Evangelio. Yo le ruego al Señor que todos la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas. Pilato no pudo continuar con un verdadero diálogo con Cristo. Si usted lee Mateo capítulo 27, versículo 19, dice la Escritura: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Es más, eso es increíble, esto no lo dice Juan. Su esposa le había advertido a Pilato, pero Pilato permaneció en incredulidad, porque la incredulidad hace que nos apartemos de las cosas del Señor. La incredulidad es no creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Ya le había advertido su esposa: oye, no tengas nada que ver. Me llama la atención que dice: con ese justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él. Adán le hizo caso a su esposa, Pilato no le hizo caso a su esposa. Le hubiera hecho caso a su mujer. Ojalá Dios quiera que esta predicación pudiera entusiasmar en las cosas del Señor, y que los que están lejos de alguna manera pudieran estar cerca, porque la incredulidad hace que nos apartemos. Hebreos capítulo 12, versículo 12, ¿qué dice? Hebreos 12, versículo número 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay otros pasajes que a todas luces nos muestran la falta de fe de los creyentes y también los peligros de ir alejando. Mire, déjeme decirle algo, hermanos. Si alguien se empieza a alejar de las cosas del Señor, parte de ellos por incredulidad. No dejamos de creer. Vale decir, es válida esta oración que los discípulos hicieron: Señor, aumentanos la fe. Si ustedes y yo nos empezamos a apartar de las cosas del Señor, eso es muy peligroso. Estamos hablando de que ya empezamos a no tener tanta fe en Él, o nos falta más fe en el Señor. Déjenme darles unos ejemplos. Los peligros de estar apartándonos del Señor. Ejemplo: si usted es un creyente y se empieza a alejar de su iglesia por X o por Y. Hoy puede ser que le duela su uñero. Ok, le dolió mucho su uñero, estaba muy profundo, era riesgoso, a lo mejor se le complica, y no le voy a describir cómo a mí en una ocasión, ya se lo conté alguna vez, no lo voy a contar otra vez. Algo terrible. Sin anestesia le arrancan media uña a uno, y prometí jamás ir a que me saquen la uña por allá. Puede ser que usted no vino por su uñero, ok, pero si constantemente a usted le salen uñeros, hay que curarlos, ¿no? Es que me duele mi ceja, oh, no quedó bien. Hermanos, mucho cuidado cuando usted y yo nos empezamos a alejar de nuestra iglesia. Hay un peligro, déjeme decirle algo, en no involucrar, porque usted puede venir a la iglesia y decir: eso es bueno, eso es bíblico. Pero ¿sabe por qué usted no se involucra en la iglesia? Por falta de fe, por incredulidad. ¿Cuál fue el reproche que Cristo le dijo a Tomás? ¿Y qué fue lo que dijo? Mi abuelita lo decía de orgullo, ¿no? Yo hasta no creer como Santo Tomás. Y algunos lo aprendimos.
Pero eso no es bíblico y es vergonzoso. Es vergonzoso. Yo hasta no ver, no creer que estamos diciendo yo soy incrédulo. Porque la incredulidad nos aparta de las cosas del Señor. Cuando Cristo vio a Tomás, le dijo: Tomás, mira mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y eso nos lo está diciendo este texto bíblico. Usted se empieza a apartar de las cosas del Señor por lo que sea. Le duele la uña, le duele la ceja, la pestaña. Es peligroso. Pero hay algo más. Usted no se involucra en la iglesia. Y eso es otra cosa. Otra cosa. Usted no toma responsabilidades en la iglesia. Yo entiendo que si usted es la segunda vez que viene a la iglesia, no estoy diciendo, hermano, ¿qué voy a hacer el segundo? Bueno, hay gente que ha venido aquí en un primer culto y me dice: pastor, ¿qué hago? No tan rápido. Pero usted tiene 2 veces, 3 veces, ¿cuántas más? Usted tiene que tomar responsabilidades. Lo que le está frenando a usted es la incredulidad. Usted no está ¿no creemos que Cristo es el Señor? ¿Y qué estamos diciendo cuando le estamos diciendo Señor? Y además es nuestro Salvador. Eso es lo que decimos. Yo creo en Jesucristo como que mi Señor. Esa connotación de Señor le hace a usted y a mí sus siervitos. Mire, ¿quién fue el último profeta según la Biblia? Juan. Es el mayor, dijo Cristo. ¿Sabe qué dijo el mayor profeta? Yo no soy digno. ¿De qué? No merezco ni desatar la correa del calzado de Cristo. Dijo: es necesario que tú crezcas y que yo. Tú eres el Señor. Yo no soy la luz. A mí me mandaron para que yo allanara el camino, pero yo no soy la luz. Hebreos 10, capítulo 10 de Hebreos, versículo 23 al versículo 25. Aquí nos dice qué, pero también nos dice cómo. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Cuál es la idea bíblica aquí? Mantengamos ¿qué? Firme, sin fluctuar. Pero vea el versículo 24 y 25, nos dice cómo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Verso 25. No dejando de qué. Esto casi no nos gusta leer este pasaje bíblico. Como algunos, qué bueno que no están los nombres de nosotros, ¿verdad? Está muy general. Como algunos tienen por qué. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Si yo pregunto en este día, ¿cuántos de nosotros queremos estar firmes en las cosas del Señor? ¿Alguien me puede decir amén? ¿Verdad que todos diríamos? Yo también lo digo. Yo quiero estar firme en las cosas del Señor. Amén. Excelente. Pero esto no se da con buenos deseos. Si yo dijera, hermanos, ¿cuántos queremos estar firmes que nos vamos a poner en pie y vamos a saltar 5 veces? ¿Y eso qué? O sea, está muy padre. Salimos como los que venden, ¿no? Que los va a ser gerente y entonces una carga emocional y motivacional. Eso no funciona con la Biblia. Estos no son buenas voluntades. El autor de la carta nos dice cómo. La primera verdad que nos dice es que debemos considerarnos unos a otros. Esta consideración unos a otros no se puede hacer por medio de Facebook, ni por Instagram, ni por otro medio de red social. Esto tiene que ver con la comunión unos con otros. No hay manera de estimularnos al amor sino a través de la koinonía.
el compañerismo. No hay otro camino. ¿Cómo le estimula usted al amor? En la NTV, en el mismo capítulo, solamente que la Nueva Traducción Viviente dice, pensemos, vea que dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Déjenme darle un ejemplo a nivel matrimonial. A los esposos, imagínense que usted tiene a su querida esposa que cocina excelente, pero de repente llega una tarde, noche y usted no sabe dónde está su esposa. Normal, ¿verdad? Pero de repente le dice a su esposa, oye cariño, hoy no voy a poder llegar a dormir. Ajá. Estaría muy feliz el esposo aquí en la iglesia. ¿Y su esposa? La mera verdad no sé, hace 15 días que se fue. ¿Algún esposo estaría así como tranquilín aquí en la iglesia? Pues yo creo que ni debe venir a la iglesia, debe buscar qué le pasó a su esposa. ¿Se fue a ver a su mamá a Europa o donde? A China, a Asia? No es normal, ¿verdad? No es normal. Algo está sucediendo. O los que somos casados sabemos cómo mantenemos una relación con nuestra esposa. Pero imagine que su esposa empieza a ser indiferente con usted. Le sirve la comida, se lanza, come. ¿No? Si cocina, ¿no? Es indiferente. ¿Sería normal? Los que estamos casados sabemos que no. Oye, cuando menos. Si se aleja de usted, si no se involucra con las necesidades que usted tiene, si no asume el rol en la casa, si solo va de vez en cuando, eso no estaría bien, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Se supone que los matrimonios están juntos. ¿Cómo? Mire lo peligroso en las cosas del Señor, no estar cerca de las cosas del Señor, porque la incredulidad nos aleja. Usted debe estar. Yo tengo un desafío para los que estamos aquí, No podemos mantenernos a la raya de las cosas del Señor. Mire, yo ya llegué aquí, pero de aquí a aquí no salto. No. En el nombre del Señor, si usted es salvo, ahí va la tarea. Si usted es creyente, ya se entregó a Jesucristo como su Señor y su Salvador, ¿qué sigue? Dígame. Usted debe bautizarse. Claro, no solo pues, como hay que llenar el agua, usted tiene que cuando menos una inducción, decirle básicamente qué es lo que creemos y usted ser miembro de la iglesia. Si no se ha bautizado por inmersión. Es que a mí me bautizaron con tenido 3 meses. Eso no sirve. No sirve, no es bautismo. Porque usted ni se acuerda ni yo. Ni se llama bautismo, se llama rantizo, rociar. O con una jicarita le tiraron agua en la cabeza, pero no es bautismo. ¿Qué dice la Biblia? Así que los que recibieron su palabra, Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, ¿usted ya recibió la palabra del Señor? La Biblia dice, fueron bautizados, pero no terminó la carrera ya. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y no termina allí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dígame si no hay un involucramiento en la iglesia. Dígame si no hay un compromiso. La incredulidad hace que no nos involucremos, que algunos de ustedes no se haya bautizado. Hay gente que yo conozco que dice que es creyente, no de esta iglesia, ¿verdad? Para que no se sientan aludidos. Y han pasado mucho tiempo y no se han bautizado. A menos que usted no muestre novedad de vida. Usted no parece creyente, pues ¿cómo no? Si no es miembro de esta iglesia,
y ama la sana doctrina y quiere trabajar en la iglesia de Cristo, comprométase con la novia de Cristo. ¿Sabe quién es la novia de Cristo? Es la iglesia. Hágase miembro de la iglesia. ¿Cómo, pastor? Bueno, le damos una inducción que creemos aquí en esta iglesia de manera general, y usted se compromete con la novia de Cristo. O sea, alguien puede decir, no, pues es que en la iglesia me han defraudado, me han lastimado. Déjeme darle unos pasajes más adelante. A menos que la iglesia predique falsa doctrina, no se haga miembro de la iglesia. Pero si es una iglesia verdadera de Jesucristo, usted debe ser miembro de la iglesia. Y voy a decirle algo, prácticamente morir en ella. Debe morir en su iglesia. No picar así 30 iglesias, no. Usted, eso es como el matrimonio. Alguien puso por ahí en redes sociales, no busque la iglesia más cercana a su casa, busque una iglesia más cercana a la Biblia. Porque pues, es que me queda lejos la iglesia. ¿Y eso qué si se está predicando la palabra y es una iglesia sana? Busque la iglesia que enseña la palabra. Y le voy a poner un reto. Usted dice, pastor, es que, como le decía hace un rato, es que en la iglesia, algunas iglesias me han hecho llorar mucho. Me han hecho una injusticia. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué injusticia nos han hecho? Es que no me quieren los hermanos. ¿Qué más? Es que hay un hermano que me jala mi cabello cuando estoy en el culto. ¿Pero qué más? No me saluda. ¿Qué más? Hablan mal de mí. ¿Qué más? No me invitan a una actividad especial. ¿Qué más? O sea, no sé qué más le vamos a sumar. Os voy a mostrar qué dice la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 19 al 23. Y eso es lo que dice Dios. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, vea que dice la Biblia, sufre molestias padeciendo, ¿qué? ¿Justa o injustamente? Padeciendo injustamente. Versículo 20 es maravilloso. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Cuando usted era del mundo, ¿a poco no le criticaban en el mundo y hacían chistes de usted? Y se llevaban a groserías y a insultos, etcétera, y trampas, etcétera. Y usted seguía en el mundo y seguíamos en el mundo. Si pecando éramos abofeteados y lo soportábamos. Pero vea que dice el versículo 20. Mas si haciendo lo bueno, dice, usted está haciendo lo bueno y usted sufre, mas haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. ¿Qué más dice la Biblia? Esto ciertamente es aprobado ¿de quién? ¿Qué estamos buscando? ¿La aprobación de Dios o de la gente? ¿Sabe cuál fue su condena de Pilato? Pilato buscaba la aprobación de los hombres. La incredulidad nos aparta de las cosas del Señor. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados, hermanos? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y ahí se acabó. Dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Eso dice la Biblia. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, aquí me la haces, aquí me la pagas. ¿Qué dijo Cristo así?
No amenazaba, sino encomendaba la causa. Con esto, hermanos, los que no se han bautizado y son creyentes verdaderamente, ¿qué deben hacer? Obedecer, creer. Y los que no se han hecho miembros de la iglesia, que la incredulidad no les siga apartando. ¿Usted qué debo hacer? ¿Se acuerda de aquel leproso general que se molestó porque no fue atendido como él quería? ¿De qué tenemos nuestra versión de Naamán? Estaba yéndose enojado porque el profeta le dijo nada más que se zambulliera 7 veces en el río, en ese río Jordán sucio. ¿Y qué querías? Y le dice entonces una sirvienta un siervo: y si te hubiera pedido algo difícil, no lo harías. Si nada más te pidió que te zambullieras 7 veces. Y así a regañadientes, me imagino, pateando piedras y empujando a sus semejantes. Se metió la primera, se metió la segunda, y a la 7ª zambullida su piel parecía como la hija de Tito. Su piel, que era leproso. Hermanos, ¿saben qué es la clave? Creer. ¿Usted cree que Cristo es el Señor y Salvador? ¿Lo cree de verdad? Porque la incredulidad hace que nos apartemos de las cosas del Señor. Si usted no es miembro de la iglesia, hágase miembro de la iglesia. ¿Qué le van a pedir? ¿Usted cree que le van a pedir algo malo? No le van a pedir: va a correr la maratón de 40 kilómetros. El tiempo nos ganó. Solo menciono el punto número 3. La incredulidad no permite ver las cosas de arriba. Dice el versículo 36 y 37. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Puedo imaginarme las dulces notas del evangelio que escuchó Pilatos, notas que vienen de arriba, verdades gloriosas, verdades que él mismo, lamentablemente, los ojos de Pilato no se percataron, porque los muertos no pueden oír, los ciegos no pueden ver el evangelio. Solo la gracia del evangelio puede alcanzarnos. Nos ha alcanzado. Es mi oración al Señor que quizás haya algunos que no creen el evangelio, que hoy se arrepientan, que hoy vengan a Cristo poniendo su fe en Él, que se arrepientan, porque llegará el día en que será demasiado tarde. Porque la incredulidad aleja de las cosas del Señor. Uno se empieza a alejar, viene cuando puede, cuando quiere, cuando... No, Cristo es el Rey y es el Señor y es dueño para ajustar mi agenda, mis prioridades, mis talentos, mis recursos, mi tiempo. Tenemos que ser creyentes verdaderos, no nominales. Si no, estamos igual que Pilato, cerca de Cristo, lejos de Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones.